Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después del legado de la trilogía del Señor de los Anillos, vamos a retomar las secciones habituales del canal. Y vamos a retomar la sección habitual, evidentemente, de críticas cinéfilas y voy a comentar una película que para mí pues es uno de los mayores placeres que hay. Ya sabéis que el cine clásico es mi fuerte. Y vamos a empezar pues prácticamente esta noche de Reyes especial con una película absolutamente no menos especial, un auténtico espectáculo para toda la familia. Una película que la disfrutarán tanto niños como mayores. Una película que yo definiría pues como imprescindible dentro de la filmografía de todos los actores que la componen, sobre todo de uno, del que ahora hablaremos de una manera extensa. La película que os voy a comentar esta noche es del año 1952. Su director es uno de los grandes del cine visual por excelencia y un auténtico megalómano del cine clásico por excelencia, que es Cecil B. DeMille. Esta película es nada más y nada menos que el mayor espectáculo del mundo, del año, como os he dicho, 1952, y protagonizada por un elenco de actores y de actrices realmente soberbio. Charlton Heston, James Stewart, Cornel Wilde, Dorothy Lamour, Betty Hutton, Gloria Graham. La verdad es que todos ellos, pues dentro de lo que es el ámbito del cine clásico, muchos de vosotros, los que estéis más habituados a ver esta clase de cine, los cines de los años 40, de los años 50, prácticamente se puede decir que todos los nombres os sonarán. Pero he de deciros, por ejemplo, que en esta película se puede decir que hubo un actor que era prácticamente un recién llegado a Hollywood y que esta película pues supuso un auténtico espaldarazo en la carrera cinematográfica de este actor, y no es nada menos que la de Charlton Heston. Si James Stewart, Dorothy Lamour, Gloria Graham, Betty Hutton y Cornel Wilde ya tenían un bagaje dentro de Hollywood, ya tenían una carrera muy establecida, ya estaban realizando papeles de gran importancia, como ahora haremos un repaso de todos ellos, aunque de algunos de ellos evidentemente sobran las presentaciones, como por ejemplo en el papel de James Stewart, en el personaje, mejor dicho, en el actor, la estrella, que es James Stewart, se puede decir de Charlton Heston que esta fue su primera gran película. El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille es, como la propia palabra lo dice, un gigantesco espectáculo, porque todas las películas que hacía Cecil B. DeMille eran realmente espectaculares. Cecil B. DeMille comparte, además, protagonismo como director con otros de los grandes realizadores estadounidenses y no estadounidenses que viajaron a Hollywood o incluso en sus países natales, que realizaron o empezaron su carrera dentro del cine mudo, como fue por ejemplo Alfred Hitchcock, como fue Raoul Walsh, como fue John Ford, como fueron muchísimos directores en los que Cecil B. DeMille se puede decir que junto con ellos formó un conjunto de directores en el que el lenguaje visual, todos y cada uno de ellos lo realizó, lo facturó de una manera completamente distinta. Imprimió su sello personal. El sello personal que tenía como director Cecil B. DeMille era inspirarse en los grandes decorados, en las grandes cantidades de extras, de masas. Todas sus películas son realmente unos frescos impresionantes en lo que se refiere a superproducciones. Sus películas, cuando hablamos de las películas de Cecil B. DeMille, se pueden ver o se pueden dar a entender que son auténticas superproducciones, no prácticamente lo que conocemos hoy en día, en el que todo se ha realizado con un croma y en el que los decorados ya no toman prácticamente importancia. Se puede decir sin temor a equivocarse que Cecil B. DeMille realmente es el único gran director de la historia del cine que ha sacado mayor jugo a los extras y al espectáculo visual por excelencia, entendiendo como lógica o como energía narrativa o como estructura narrativa el gran espectáculo que siempre nos brindaba con todas sus películas. Desde su película muda en 1923 o 1924 creo que fue su primera película, su primera versión de los 10 mandamientos, pasando por otros grandes frescos históricos como fue El signo de la cruz, esa pequeña, digamos, ese pequeño remake de Quo Vadis, la primera versión de Rey de Reyes, la versión que hizo de 1934 protagonizada por Claudette Colbert, que fue Cleopatra, ya os la comentaré porque es una auténtica película realmente muy fastuosa, dentro de lo que fue los años 40, dentro de los años 50, hasta llegar evidentemente a lo que fue su última película, que fue pues realmente Los 10 mandamientos en 1956. Pero dentro de la amplia selección de las películas de Cecil B. DeMille tenemos que destacar también importantes películas de aventuras, como fueron por ejemplo Los Inconquistables, donde tuvieron protagonismo Gary Cooper y Paulette Goddard,
Policía montada del Canadá, también de Gary Cooper, es decir, muchísimas grandes películas cuyo sello personal era la espectacularidad de los decorados, la espectacularidad de los exteriores, el formato cinemascope claramente, extraordinariamente utilizado, evidentemente ya en los 10 mandamientos, pero no en el resto de su carrera, porque Cecil B. DeMille fue, digamos, desde el cine mudo hasta los años 50, él prácticamente se retiró en 1956 con los 10 mandamientos, pero cómo lo utilizó el formato cinemascope en los 10 mandamientos, en esta su última película, y en el que echó prácticamente toda su gran megalomanía, la casa por la ventana en ese sentido, y que se puede decir que en el 52 nos dejó uno de los más grandes directores que sin duda ha dado la historia del cine. El cine de Cecil B. DeMille siempre se caracterizaba, ya os digo, por el movimiento de las grandes masas, por el reparto, digamos, muy coral, es decir, todos los protagonistas, todos los personajes tenían su momento cumbre en la película, estaban todos extraordinariamente bien dirigidos, una caracterización absolutamente maravillosa, o sea, exactamente igual que el cine de hoy, tengo que decirlo. Es decir, Cecil B. DeMille era un director de esos realmente únicos, que empezó forjándose en el cine mudo y acabó su carrera en los años 50, pero que nos ha dejado un legado de películas absolutamente extraordinario, dentro de lo que es el género, de lo que es el romance, la aventura, la superproducción histórica, el fresco histórico fue realmente su punto culminante, con Cleopatra, con El signo de la cruz, con Rey de Reyes, con las 2 versiones de los 10 mandamientos, el género de aventuras muy bien nutrido, es decir, él dio rienda suelta a toda su megalomanía para darnos una filmografía absolutamente inolvidable. Como director, Cecil B. DeMille se puede decir que fue el que empezó a forjar realmente a Charlton Heston. Charlton Heston, hasta 1952, hasta el mayor espectáculo del mundo, prácticamente era una estrella, un actor desconocido. Pero esta fue la película que le catapultó a la fama de una manera absolutamente desbordante, ya que todos los demás actores y actrices ya los conocía Hollywood, ya estaban prácticamente consagrados. Hablar de James Stewart, el que hace en el papel de Botones en esta película, de un payaso que tiene un pasado realmente turbulento, pero a la vez muy trágico, muy melodramático. Evidentemente Hollywood ya le conocía de la década de los 30 y sobre todo de la década de los 40. Sobre todo en aquella maravillosa película que yo he comentado hace poco, que es Qué bello es vivir, con la que también coincidió además con Gloria Graham. En 1952, Gloria Graham, una de las grandes actrices de reparto de la historia del cine, porque se puede decir que Gloria Graham nunca ha sido una de esas actrices o esas estrellas que brillase con luz propia en lo que se refiere a ser la primera gran protagonista de una película. Durante los años 40, durante los años 50, cuando ella realizó su carrera, cuando ella estuvo en lo más alto de Hollywood, siempre hubo otras estrellas que realmente estaban por encima. En los años 40, evidentemente, era Rita Hayworth, en los años 50, pues era Marilyn Monroe. Es decir, Gloria Graham pertenecía a ese grupo de grandes actrices que eran más actrices que estrellas y que además ganó un Oscar el mismo año que tuvo protagonismo en el mayor espectáculo del mundo, que fue la película Cautivos del Mal de Vincent Minnelli en 1952, yo os digo. Una película realmente extraordinaria y maravillosa que para mí está entre lo mejorcito de la filmografía de Vincent Minnelli. Es una película que, para vuestra información, estoy ya esperando que la saquen o la reediten en DVD o la editen en Blu-ray para tenerla, porque es una auténtica maravilla. Pero vamos, Gloria Graham es una de las grandes actrices de reparto de la historia del cine. Hubo películas donde tuvo protagonismo, pero siempre se lució más en papeles secundarios. Sin ir más lejos, en Qué bello es vivir, en esa especie como yo os diría, como de presente alternativo, de Navidad alternativa, que el ángel le transporta al personaje de George Bailey, de James Stewart, en Qué bello es vivir. Gloria Graham tiene una vida complicada, una vida difícil, es una prostituta que trabaja pues en una de esas casas de citas, en esa pequeña como Bedford Falls alternativa, como os comenté en la review de Qué bello es vivir. Pero es que el papel de Gloria Graham, mejor dicho, la carrera de Gloria Graham no se limita solo a ello. Estuvo también extraordinaria en películas del cine negro, como por ejemplo en Los sobornados de Fritz Lang junto a Glenn Ford. Es decir, la carrera de Gloria Graham ha sido muy fuerte, muy potente, y era una de las, no una de las reinas del Technicolor, pero una de las pelirrojas de oro del Hollywood de aquellos tiempos. De Dorothy Lamour, os tengo que decir que fue una también de las grandes estrellas
pero que se la consideraba más, digamos, como al igual que Gloria Graham, como una estrella secundaria. Se la veía más como la típica chica atractiva, como el sex symbol, porque ella siempre fue muy curvilínea. Dentro de la década de los años 40, de los años 50, protagonizó una serie de películas junto con Bob Hope y con Bing Crosby. Bob Hope, el gran cómico, que ya falleció realmente muy mayor, y Bing Crosby, el cantante crooner. Y además que en la película, en el mayor espectáculo del mundo, hay un pequeño cameo de Bob Hope y de Bing Crosby, que están viendo el espectáculo precisamente de Dorothy Lamour. Además que todos ellos, el trío protagonista, Dorothy Lamour, Bob Hope y Bing Crosby, realizaron una serie de películas de aventuras, digamos, exóticas, cuyo máximo exponente fue no fue otra que fue Camino a Bali. Yo la verdad es que Camino a Bali la tuve en VHS, era una película de aventuras muy simpática y además es que eran películas que eran además bastante taquilleras en su momento, tenían muchísima fama. Por eso entre los tres, Bob Hope, Bing Crosby y Dorothy Lamour, se convirtieron como en tres estrellas prácticamente, digamos, inseparables. Pero la estrella de Dorothy Lamour se fue poco a poco apagando y Bing Crosby pues siguió haciendo cine hasta bien entrada una edad bastante madura, no digamos ya de Bob Hope. Evidentemente de Betty Hutton, que es la protagonista de esta película, además que es el primer nombre que sale en los títulos de crédito, su carrera ya estaba muy afianzada en el Hollywood en 1952. Betty Hutton además fue una de las grandes estrellas del musical norteamericano en Hollywood, sobre todo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Yo tengo una película, que os la quiero enseñar, que la tengo aquí, que se llama La Reina del Oeste, en el que aquí está Betty Hutton, la protagonista de El mayor espectáculo del mundo, cuya película, La Reina del Oeste, está basada, digamos, en unos hechos reales, por así decirlo, pero que está basada más en una novela que a su vez que se basa en hechos reales. En esta película está, además, junto con Howard Keel, uno de los grandes tenores del Hollywood de aquella época, y que además la acompaña en esta inolvidable película musical que ya os comentaré más adelante. Y evidentemente de James Stewart no tengo que prácticamente pues hacer presentación, porque ¿quién no conoce en el mundo del cine al gran James Stewart? De Cornel Wilde, el personaje del gran Sebastián, ahora cuando hablaremos del argumento del mayor espectáculo del mundo, entraremos a profundizar, fue, digamos, esa estrellita que tenía Hollywood para las películas de aventuras un poco de segunda división. Me explico. Para las grandes películas de aventuras, a partir de los 50, Hollywood tuvo a Stewart Granger. Las minas del rey Salomón, Scaramouche, los contrabandistas de Moonfleet, etc. Sin embargo, cuando a los grandes actores, o a lo mejor dicho a las productoras, a la Fox, a la Paramount, a la Universal, le fallaba, por así decirlo, su estrella principal, siempre echaban mano de Cornel Wilde. Es decir, Cornel Wilde era como ese actor secundario que siempre estaba para tapar un poco los parches de la productora cuando realmente pues lo necesitaba. Y protagonizó una serie de películas de aventuras un tanto, digamos, de más baja categoría que la de las estrellas del momento, como pudieran ser Stewart Granger, como puede ser Robert Taylor, como pudiera ser Burt Lancaster, como Gary Cooper. Por ejemplo, El hijo de Robin Hood, Los hijos de los mosqueteros, donde hace precisamente el hijo de D'Artagnan, mejor dicho, de D'Artagnan, creo que era recordar Las mil y una noches, El último refugio. Tuvo una nominación al Oscar, Cornel Wilde, pero ahora no me acuerdo por qué película fue precisamente. Pero fue uno de esos actores, digamos, que eran efectivos y efectistas, más que brillantes, que siempre tiraba Hollywood de él, digamos, para tapar ese hueco que le faltaba, y que siempre podía contar con la presencia de siempre un efectivo, muy efectivo, Cornel Wilde. Ya para pasar ya a lo que es el argumento propiamente dicho de esta película, El mayor espectáculo del mundo, para empezar os tengo que decir que fue una de las ganadoras del Oscar a la mejor película, pertenecientes a la remesa del año 52, que además menos Oscar tuvo, porque tuvo 2 Oscar al mejor guión original, entonces se llamaba, creo, el mejor argumento, y a la mejor película. Pero Cecil B. DeMille, después del gran despliegue de esta película, no consiguió el Oscar al mejor director. Es más, Cecil B. DeMille es una de las grandes espinas que tiene Hollywood, es que nunca recibió un Oscar al mejor director. Es decir, fue siempre ese gran director, o Hollywood le vio como ese gran director de escenas de masas, como ese gran director de grandes superproducciones, pero no le vio realmente como un auténtico autor.
aunque se puede decir que la magnitud de las películas y del lenguaje visual que nos dio Cecil B. DeMille pues no tiene igual en la historia del cine. Es decir, hoy en día, cuando se estrena alguna superproducción, que evidentemente no esté realmente toda ella forjada por ordenador, filmada en una computadora, siempre se tiende a comparar la grandiosidad con la grandiosidad que tenían las películas de Cecil B. DeMille. O sea, todos los grandísimos decorados que tuvo en las dos versiones de los 10 mandamientos, en Cleopatra, y sobre todo en el mayor espectáculo del mundo, donde una gigantesca carpa de circo, además que la utilizaban para montar todos los días de rodaje más de 500 personas, era un auténtico grandiosista. Su lenguaje visual, el lenguaje visual de Cecil B. DeMille, se basaba principalmente en el enfoque, en la planificación y en los encuadres de los grandes decorados. No era como John Ford o como Alfred Hitchcock, que dentro del plano nos daba una cantidad de información que nos contaba la historia, sino que el lenguaje narrativo de Cecil B. DeMille realmente era narrar a través de los grandes espectáculos que era la fotografía de sus películas. Es decir, el gran espectáculo, es decir, lo que Hollywood conocía y que os he dicho muchas veces que era el bigger than life, es decir, espectáculos más grandes que la vida, fue acuñado realmente por el propio Cecil B. DeMille. Porque Cecil B. DeMille fue ese director que nos dio unos espectáculos absolutamente ya no maravillosos, sino extraordinariamente gigantescos. Dentro de lo que es el argumento ya propiamente dicho del film, nos encontramos con una gigantesca compañía de un circo que pasa por unos serios problemas económicos. Charlton Heston es el dueño del circo en el papel de un personaje llamado Brad Braden, y que además, pues que para dar de comer y evidentemente mantener un circo compuesto por 1.400 personas, que además compone la carpa principal, a lo que son las fieras, lo que son los payasos, los acróbatas, los trapecistas y una pequeña también feria ambulante que hay alrededor de lo que compone el circo, pues está pasando por unas dificultades y todo lo que son los productores, los que mantienen el circo, pues tienen la idea de contratar a el más grande trapecista y el más grande acróbata que por entonces había, que se llama el Gran Sebastián, interpretado por Cornel Wilde. Charlton Heston, pues al principio, pues también apuesta por este gran trapecista, pero el problema que va a tener es que su enamorada, el papel que interpreta Betty Hutton, que se llama Holly, que es una gran trapecista también, una gran acróbata, va a tener que dejar la pista principal y desplazarse ella para dar la pista principal al Gran Sebastián, al personaje de Cornel Wilde. Y entonces es algo que Charlton Heston va a tener que decírselo a su amada, por así decirlo, a su novia, porque todavía se puede decir que al principio de la película y gran parte de él, la relación entre ellos dos no termina de cuajar, es una relación muy ambigua, en el que se crea un inteligente trío amoroso, pero que claro, se lo quiere decir de tal manera para que ella no se sienta ofendida. Pero Betty Hutton, Holly, lleva, digamos que ese personaje, el circo, tan en las venas, que se enfada realmente y se entristece mucho cuando Charlton Heston le dice que va a tener que ceder la pista central a un personaje, a alguien completamente desconocido, y que su trabajo va a tener que ser dado de lado, y que ella tendrá que estar en una de las pistas secundarias, que están a los lados de lo que es la gran carpa de circo, que es la pista 1, la pista 2 o la pista 3, en este caso la pista 1, donde ella se tendrá que lucir. Pero claro, Betty Hutton, Holly, que tiene un gran carácter, una mujer de mucho carácter, interpretado muy bien por Betty Hutton, realmente encantadora y bellísima en esta película, otro de los grandes puntos fuertes que tenía el Hollywood clásico, que trataba muy bien a sus actrices, las sacaba en planos realmente extraordinarios, magníficos, y que les daba un carisma y una alegría de vivir dentro de lo que es la interpretación y de la película, que realmente desde la muerte del cine clásico, desde la aparición o desde la muerte del Star System, por desgracia no hemos vuelto a ver. Pero Betty Hutton interpreta en esta película un papel muy desgarrador. Es un papel lleno de coraje, es un papel lleno de pasión por lo que es el circo. Eso es lo que yo llamo realmente interpretar o un papel femenino realmente muy bien interpretado. Y además es que Betty Hutton lo elabora y lo interpreta de una manera con mucha, como diría yo, con mucha vehemencia. Entonces cuando Brad le dice que tiene que ceder la pista central y cuando le presenta al Gran Sebastián le dice que le dejará evidentemente por motivos
más profesionales y empresariales que artísticos la pista central al Gran Sebastián, pero que no se conformará solo con ello, sino que tendrá que luchar contra ella y contra sus habilidades. De ahí el pique que habrá entre trapecistas a lo largo de la película, que evidentemente terminará en una gran tragedia, que no os voy a spoilear la película porque es que si no ya no tenía tanta gracia, que todo ello pues hace que el Gran Sebastián tienda, por así decirlo, que es un personaje muy orgulloso, es un gran conquistador de mujeres, es un personaje que cree que lo tiene todo, absolutamente todo en esta vida, pero que dentro de la película, de lo que es el film, el destino le jugará una muy mala pasada. Pero esa mala pasada se la jugará en el sentido de que él, dentro de su orgullo, no puede estar por encima de sus posibilidades. Pero durante toda la película habrá un pique cinematográficamente delicioso entre el personaje de Holly, de Betty Hutton, y el del Gran Sebastián, entre Kurt Weill, a ver cuál es el mejor, digamos, en su correspondiente pista de trapecio. Es decir, cuál es el que hace las acrobacias más arriesgadas, cuál es el que hace los saltos más peligrosos. Es decir, todo ello pues con una sana competencia, pero que esa competencia terminará convirtiéndose en uno de los grandes dramas de la película. La película la verdad es que combina lo que es acción, lo que es aventura, lo que es un dinamismo muy ágil dentro de la narración para convertirse en algo dramático y a la vez esperanzador al final de la misma. El mayor espectáculo del mundo, como película, como film, es un auténtico tour de force emocional. Porque dentro de lo que es la presentación de personajes, nos involucraremos mucho con ellos, porque es muy fácil identificarse con cada uno de ellos. Es lo que yo os digo del cine clásico, y yo creo que lo he repetido ya aquí muchas veces. El cine clásico, o los directores de antes, eran capaces de dirigir a sus actores y a sus actrices de tal manera que es muy fácil identificarse con todo lo que estaban diciendo. Los personajes del cine clásico, y Cecil B. DeMille no es una excepción, todos ellos estaban muy bien desarrollados, es decir, a base de unos diálogos inteligentes, a base de una puesta en escena y de un tono muy cuidados y muy calculados durante toda la película, y que evidentemente todos esos momentos emocionales estaban perfectamente distribuidos y dosificados en todas las partes que el director quería desarrollar todos y cada uno de los géneros cinematográficos que tiene el mayor espectáculo del mundo. Porque esta película pasa de lo que es la presentación de los personajes a tener tintes de comedia, a tener por momentos tintes dramáticos, a ser una especie de como película de aventuras, incluso de acción en los momentos de los trapecistas, y si me permitís incluso el inciso, como película musical. Si os he comentado anteriormente que Dorothy Lamour, que Bing Crosby y que Bob Hope realizaron varias películas de aventuras exóticas, en estas películas no faltaban los bailes, las canciones, pues en esta película yo creo que Cecil B. DeMille quiso desarrollar un poco todo aquello que no pudo realizar en un género cinematográfico que estaba muy en boga en los años 40 y en los 50, que fue el género musical. Y ahí, dentro de lo que es el espectáculo propiamente del circo, ya no solo tenemos las acrobacias de los trapecistas, los números de los payasos, ya no solo tenemos todo lo que son, digamos, unas grandes, caravanas alrededor del circo. El circo no tiene forma, no tiene sección circular, sino que tiene forma elíptica. Además que Cecil B. DeMille enfoca de tal manera el circo, la carpa interior del circo, con una gigantesca profundidad de campo en el que somos testigos de lo que está ocurriendo delante de la cámara, pero también lo que está ocurriendo a los lados del circo y al fondo. Es decir, que la planificación del mayor espectáculo del mundo está muy bien realizada. Es decir, no es una planificación que digas de un primer plano a otro, de un movimiento de cámara muy brusco, no. Cecil B. DeMille, y esto es extensible a todos los grandes clásicos de Hollywood, es que dejaba la cámara quieta, fija, con pocos movimientos de cámara, pero en esos encuadres, como era un director muy visual, aprovechaba para dar muchísima información al espectador en todos los encuadres. Hay encuadres, además, en esta película que nos recuerdan muchísimo a los 10 mandamientos. Hay un encuadro, evidentemente, en los 10 mandamientos, que cuando está Moisés, cuando está Ramsés y Seti I, Charlton Heston, Jules Briner y Sir Cedric Hardwicke, de cara a todas las obras que está haciendo Moisés, está construyendo esa ciudad para Seti I, para su padre adoptivo, en el que ellos están subidos en un altillo, y además que está compuesto, digamos, el altillo por una serie de cortinas. Cuando Moisés abre las cortinas y le descubre todo lo que es la ciudad que está construyendo para él. Pues una planificación muy similar
la tiene el mayor espectáculo del mundo, en una secuencia en la que el gran Sebastián Cornewall, en el que Charlton Heston y Betty Hutton, otra vez los tres personajes principales, como en los 10 mandamientos, están en la caravana, por así decirlo, dentro de la caravana, dentro de una estancia, de donde está Brad Braden, donde está Charlton Heston, y además tenemos un gran fondo en donde se nos representan los exteriores del circo. Es decir, Cecil B. DeMille en esta película es muy fiel a su estilo, a sí mismo, y además lo que hace es copiar su estilo para además los 10 mandamientos, ya que la planificación de esta película no puede tener, digamos, una mayor profundidad, no puede tener una mayor exactitud en lo que se refiere a los planos y la información que nos da de ellos. Es decir, esos planos que se repiten periódicamente a lo largo de la película, pero que se repiten de una manera muy inteligente para que seamos testigos de todo el espectáculo que tenemos dentro de la carpa del circo, podemos ver como testigos de excepción y como un espectador más, como si fuéramos, pues, ¿cómo os diría yo? Como un espectador más que va a ver esa representación circense tan sumamente extraordinaria. Dentro de lo que son las líneas narrativas de esta película tenemos dos claramente diferenciadas. Y aquí es donde viene, bajo mi punto de vista, uno de los fallos, pero a veces se puede definir como un fallo, pero a la vez un acierto. Es una espada de doble filo. Me explico. La película se compone de dos líneas narrativas principalmente. La línea narrativa, que es la historia de todos los personajes, sus dramas, sus tristezas, sus alegrías, muy bien desarrolladas, y por otra parte, una línea narrativa que es como si fuera un documental que nos va narrando la vida de un circo, y de un circo de las proporciones tan monumentales y pantagruélicas que tiene esta película. Es de un circo compuesto por 1400 personas, y desde el principio de la película una voz en off nos va narrando todas las dificultades que tienen los que montan las carpas del circo, los que cuidan a los animales, todo el trabajo que hay entre bambalinas, entre bastidores, cómo van desmontando en ciudad por ciudad, montando y desmontando esa gigantesca carpa. Todos esos grandes trabajadores que con su esfuerzo y con su dedicación van construyendo el circo. Es decir, que la película no es solo, o no nos proporciona al espectador una historia de los personajes del circo, sino que nos proporciona las dificultades por las que los personajes van pasando en su vida circense. Es decir, es una vida llena de peligros, donde la muerte está al acecho, cualquier caída, cualquier golpe de los trapecistas. Por ejemplo, todos esos números donde realmente físicamente todo lo que son los personajes del circo pues ponen su físico, ponen su salud en juego en muchísimos casos. Es decir, todo ello nos lo va explicando de una manera muy razonada. Todas esas máquinas que van metiendo todos los vagones, van cargando los vagones donde están las fieras, los animales. La verdad es que Cecil B. DeMille, como director, en todo lo que se refiere a la línea argumental de lo que es la parte del circo, nos brinda, pues digamos, un espectáculo como si fuera él un auténtico maestro de ceremonias. Es decir, cuando muchos de nosotros hemos ido a un circo, el maestro de ceremonias es aquella persona que nos va relatando, y ahora vienen los payasos, y ahora vienen los trapecistas, y ahora vienen las fieras, y ahora vienen pues el espectáculo que tenga que ser. Pues Cecil B. DeMille, como digamos un gran maestro de ceremonias, nos va brindando e intercalando secuencias circenses de payasos, de fieras, es decir, de leones, de tigres, de jirafas, incluso de grandes cabalgatas a lo largo y ancho de lo que es el circo. Representaciones del viejo oeste, representaciones de los personajes de Walt Disney, evidentemente en los años 50 estaban muy, muy de moda. Es más, hay un actor, hay uno de los que hace de extra, que le dice a su hijo, mira, mira, Mickey Mouse, mira el pato Donald, mira el sombrerero loco. Y claro, todos ellos van circulando a lo largo de todo ese gran circo, de toda esa gran carpa que hay. Y la verdad es que en todo eso, Cecil B. DeMille, en lo que se refiere a la puesta en escena, a la dirección artística, al diseño de producción, es realmente extraordinario. Luego la parte, digamos, musical, que ya os digo que yo creo que Cecil B. DeMille quiso filmar su propio musical en esta película, nos lo plasma de una manera meridianamente clara. Y digo meridianamente clara porque parecen números musicales, pero sin llegar realmente a serlo. Hay números donde Betty Hutton canta, al principio, en mitad y al final de la película. Hay números musicales en donde aparecen un montón de bailarines con vestimentas muy exóticas, es decir, el número musical de Dorothy Lamour
apelando a aquellas películas, haciendo, digamos, un guiño, haciendo, digamos, un homenaje a las películas de Dorothy Lamour, junto con Bob Hope y con Bing Crosby, que ya os digo, estaban de extras. Hay un plano en donde la cámara va barriendo, por así decirlo, a toda la gente, a todos los extras, a todos los que hacen de extras y que están viendo el espectáculo circense, y de repente aparecen Bob Hope y Bing Crosby juntos, uno al lado del otro. O sea que es que Cecil B. DeMille, esos son lo que yo llamo toques de director. Cecil B. DeMille en ese sentido tiene como sensibilidad cinematográfica, sensibilidad cinéfila, para decir, y ahora voy a hacer un pequeño cameo de estos dos personajes para que Dorothy Lamour también, digamos, que estuviese como en su salsa, porque realmente era lo que era Dorothy Lamour por aquel entonces, es decir, era una estrella de aquellas películas junto con Bing Crosby, con Bob Hope, y la verdad es que la película pues tiene grandísimos guiños en ese sentido. Otro de los puntos fuertes que yo creo que tiene la película es sin duda la fotografía. La fotografía en Technicolor del mayor espectáculo del mundo es realmente extraordinaria. Es decir, todo lo que compone la planificación, todo lo que compone ese grado de cromatismo que hoy en día el cine prácticamente se puede decir que ha renunciado a ella, dándonos películas monocromáticas, monocolores o bicolores, con una solo variedad de colores o de colorimetría muy pobre. Aquí olvidaos de todo esto. El mayor espectáculo del mundo es un espectáculo del color. Es decir, es como un gran guiño al mundo del circo. Si nosotros entramos en una carpa de circo y vemos un espectáculo de grandes colores, como puedan ser los vestuarios de los payasos, todos los trajes, tipo lentejuelas de los trapecistas, las capas, todo eso de ese brillo, todo eso en el mayor espectáculo del mundo, en esta película, luce como en ninguna otra. Y eso que en Hollywood se hicieron otras dos grandes películas de lo que se refiere al mundo del circo, que fueron Trapecio, protagonizada por Burt Lancaster y por Tony Curtis, y también El fabuloso mundo del circo, protagonizada por John Wayne, por Rita Hayworth y por una muy jovencita Claudia Cardinale. Pero esas, digamos que están, un escalón por debajo. El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille está muy por encima de estas películas, todo hay que decirlo. Respecto a ese punto flojo que es como un arma de doble filo que yo os he comentado anteriormente de esta película, es que toda la parte que es como semidocumental, que también se agradece mucho para ver todo lo que compone un circo entre bastidores, entre bambalinas, cómo se va creando la carpa del circo, cómo son los cuidados al personal, cómo son el entrenamiento de las fieras, todo eso funciona narrativamente bien, pero a veces no tan bien. Me explico. Esta parte documental o semidocumental, que ya os digo que tiene una voz en off, de vez en cuando Cecil B. DeMille la incorpora de una manera que nos va interrumpiendo la historia dramática de los personajes de Betty Hutton, de Charlton Heston y de Courtney Wild. De tal manera que se lo toma Cecil B. DeMille como una estructura narrativa de un musical de Hollywood, pero de un musical de Hollywood antiguo. Antiguo me refiero a anterior al año 49. Si en el 49 Un día en Nueva York, la película de Stanley Donen, lo que hace es que los números musicales estén metidos dentro de la trama y hagan evolucionar los personajes, los musicales anterior al 49 interrumpían la trama para darnos el espectáculo del número musical y luego la trama continuaba, interrumpiéndola. Todo depende de la pericia de cada uno de los directores. No era, por ejemplo, el estilo de Mark Sandrich, de Charles Walters o Roy Del Ruth en muchos de los musicales anteriormente filmados anteriores al 49. Pero algunos de ellos lo que ocurría es que los números musicales nos interrumpían la trama. Y parece que nos dejaban un poco fríos en ese sentido. Entonces Cecil B. DeMille en el año 52, que habían pasado 3 años ya de Un día en Nueva York, tendría que haber tomado nota y haber dicho: aunque yo meta una línea narrativa que sea un poco como documental, voy a incluir una serie de elementos que también hagan evolucionar la narrativa propiamente dicha de la película. Sin embargo, ese estilo documental interrumpe constantemente, digamos, todo lo que es el devenir y la progresión como personajes y el crecimiento del arco argumental de todos ellos. Pero no lo hace, digamos, de un modo, intencionado, sino que lo hace de una manera, digamos, para enriquecer el significado de la película, aunque lo vaya interrumpiendo. Y yo creo que ese es uno de los puntos flojos que hace que el mayor espectáculo del mundo no sea una película absolutamente redonda. Yo creo que Cecil B. DeMille
y yo creo que en ese sentido se le puede perdonar, al ser un director de la vieja escuela y no un novato, como lo era entonces Stanley Donen, que fue el que dirigió Un día en Nueva York en el 49, Stanley Donen estaba empezando, y Cecil B. DeMille en el 52 estaba prácticamente terminando, se le puede decir que se lo puede perdonar. Pero claro, evidentemente, para ser una película del 52, ya dentro de la década de los 50, se podría haber esmerado un poquito. Lo que pasa es que, claro, si ya estaba prácticamente a punto de jubilarse Cecil B. DeMille, a perro viejo no le vas a intentar enseñar nuevas modalidades. Y entonces tiró más de estructura narrativa del musical más antiguo que del más moderno o del más contemporáneo. Eso es un elemento que hoy, pues digamos que no pasa desapercibido para el espectador contemporáneo. Pero si nosotros miramos la película, la vemos desde un punto de vista de un director que realmente se forjó en el cine mudo, todo eso se lo podemos dar, digamos, pues se puede decir que podemos correr un tupido velo. Pero sí que efectivamente, si la comparamos con otras grandes superproducciones como Los 10 Mandamientos, se queda un poco coja en lo que a narrativa se refiere. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que el mayor espectáculo del mundo como película tiene una carencia narrativa, pero no es un elemento importante, ya que Cecil B. DeMille lo hizo así intencionadamente porque era realmente su estilo. Además de todos los géneros que abarca el mayor espectáculo del mundo, evidentemente el género dramático es su fuerte, ya que el drama, a pesar de toda la gran algarabía y el gran espectáculo de luz y de color que nos da Cecil B. DeMille, está presente en todas y cada una de sus secuencias. El personaje de James Stewart arrastra además un gran drama por sí mismo, y en la película vemos que constantemente está maquillado de payaso. Y está maquillado de payaso incluso cuando no hay representación circense. Y es que arrastra una historia tremenda, porque él es un médico que además a su mujer, prácticamente en su lecho de muerte, se puede decir que le aplicó la eutanasia. No se dice en la película, porque el código Hays lo hubiese evidentemente censurado, pero se da a entender a través de un periódico, a través de un policía que va a buscarle, a través de conversaciones que tienen los personajes con este personaje, con botones, así le llaman. Nadie le llama, evidentemente, con su nombre auténtico, siempre se le conoce como botones. Además, en los títulos de crédito pone James Stewart como Buttons, como botones, es decir, no sabemos cuál es su auténtico nombre. Y de ahí que nos hagamos a la idea de que es un personaje que, al ocultar su nombre auténtico, evidentemente tiene algo que ocultar, tiene un pasado que ocultar. Es decir, todos los personajes tienen un pasado, sobre todo el personaje de James Stewart. Pero claro, James Stewart no es el protagonista de esta película, pero como secundario también hay que decir que lo hace de una manera extraordinaria. Todo lo que son sus maneras de interpretar, de enfocar su personaje del payaso son totalmente entrañables. James Stewart era un actor que lo hacía todo bien, incluso de payaso. Es decir, la manera que tiene de interpretar, de enfocar el personaje del payaso en todo lo que son las secuencias de la pista circense son auténticamente de Oscar. Hay una secuencia donde está en una cama elástica, en un mini tram, además saltando con Betty Hutton en un número musical realmente precioso, en el que está absolutamente muy gracioso James Stewart, todo hay que decirlo, pero arrastra evidentemente, como yo os digo, un pasado muy truculento. También el drama se cebará con todos los personajes al final de la película en una secuencia realmente, digamos, muy dramática, muy catastrófica, en un tren en el que van de ciudad en ciudad, pero es que el personaje de Charlton Heston, de Brad Braden, lo que no quiere son personas que dentro del mundo del circo, o dentro del mundo del espectáculo, o dentro de ese mundo de esa feria que también él tiene, hagan trampas a todo lo que son las personas que le puedan llevar realmente a tener una mala reputación. Y claro, dar de lado a una serie de personajes lo que provocará será un incidente absolutamente dramático en los últimos 20 minutos de la película. Pero eso os lo dejo para que vosotros lo veáis y lo descubráis por vosotros mismos. En un incidente absolutamente absorbente, donde digamos que todos los sentimientos de los personajes florecerán de una manera completamente distinta a como nos habían tenido acostumbrados. Es decir, que Cecil B. DeMille, dentro de ese argumento, hará un giro de 180 grados para muchos personajes. Brad Braden, Charlton Heston, se verá con la necesidad de
estar al lado de una persona que en el fondo detestaba, que era el gran Sebastián, porque dentro de ese triángulo amoroso estaba rodando el amor de su amada, que era Betty Hutton realmente, en ese triángulo amoroso que os he mencionado anteriormente. Luego también el personaje de Betty Hutton, cuyos sentimientos estaban muy ligados al gran Sebastián, cambiarán. No es que cambien, ella siempre había sido enamorada del personaje de Brad, del de Charlton Heston. Lo que pasa es que esos sentimientos los mantiene como soterrados, como ocultos. Y ese hecho catastrófico, ese hecho dramático, lo que provocará será el renacimiento de los auténticos y verdaderos sentimientos de los personajes. Ya no solo el de Gloria Graham, el de Dorothy Lamour, el de Betty Hutton, pero también será un final muy trágico para el personaje de James Stewart, sobre todo para el personaje de James Stewart, que tendrá que salvar la vida del personaje de Charlton Heston, de Brad, realmente en unas condiciones paupérrimas, infrahumanas y realmente en el último momento. Pero todo ello dará paso a una secuencia de gran esperanza cuando el circo realmente llegue a una ciudad, esté en una ciudad y tengan que vérselas a hacer una representación teatral absolutamente sin carpa, sin muchísimos medios, muchos de ellos fallecidos, muchos de ellos heridos, etcétera, etcétera. Pero Betty Hutton, el personaje de Holly, renacerá, por así decirlo, de sus cenizas, tomará las riendas de lo que es el circo y con ella el circo volverá a florecer como anteriormente. Es decir, todos los personajes tienen un arco dramático que es un auténtico tour de force emocional. Courtney Wild, Betty Hutton y Charlton Heston realizaron 3 interpretaciones magníficas dentro de un guión que evidentemente también lo era. Cecil B. DeMille tampoco escatima momentos en el que nos da dramatismo, donde nos da esperanza, nos da alegría, y cómo además el uso del color y de la puesta en escena es otro elemento más primordial para ese precisamente tour de force, ya que la puesta en escena tiene que ir además llevada de la mano o tiene que reflejar el estado emocional de los personajes. Esto es uno de los elementos o uno de los elementos cinematográficos y narrativos que toda película tiene que tener. Todo tiene que ir, la visualización, el color, la puesta en escena, la iluminación, en función del estado anímico de los personajes. No es como ahora que te ponen una película con un monocromatismo y con esa película, directamente con esa iluminación, ya te iluminan la película prácticamente durante todo lo que es el film. No ocurre en todas las películas contemporáneas, evidentemente, pero es que en las antiguas, los artesanos, los artistas, y Cecil B. DeMille era uno de ellos, todos esos elementos los tiene muy, digamos, muy en cuenta. Las secuencias más dramáticas tienen una iluminación más pobre, el Technicolor está más rebajado, parece que los personajes están pasando, digamos, por unos momentos difíciles, y esas dificultades se reflejan incluso en las interpretaciones de los actores que están a su lado. Sin embargo, en los momentos, digamos, de gran alegría, gran algarabía, todos los personajes están felices, todo funciona, el colorido, el cromatismo y el Technicolor lucen extraordinariamente bien. Son todos los elementos que el cine clásico tenía en cuenta. Y Cecil B. DeMille, al ser un director que además trabajaba con la imagen y además con el gran espectáculo visual que nos proporcionaba, no podía ser menos en todo esto. El mayor espectáculo del mundo es una de esas películas grandiosas del Hollywood clásico que hoy por hoy prácticamente, no voy a decir que está olvidada, es una de las grandes películas de culto, es una película que aunque a lo mejor no esté entre, digamos, las más absorbentes o las más espectaculares de Cecil B. DeMille, o las mejor narradas por lo de la voz en off y esos momentos que parecen semidocumentales, se puede decir que tiene un estatus muy alto. Es decir, para decir que una película de Cecil B. DeMille no esté entre sus mejores films, se puede decir que sigue siendo una obra maestra, porque Cecil B. DeMille realizó prácticamente obras de arte a lo largo de toda su filmografía. Es decir, ya os comentaré posteriormente Policía Montada del Canadá, El signo de la cruz, Cleopatra, la versión que hizo de Claudette Colbert. Ojo, una versión en la que todavía no existía el código Hays y que Claudette Colbert luce muy sexy, todo hay que decirlo, y despampanante, en una película con otra puesta en escena absolutamente desbordante, y películas como Los Inconquistables, con una fantástica Paulette Goddard, con un impresionante Gary Cooper, una película en donde Boris Karloff hace de indio, atención, no os lo perdáis, pero es que claro, Cecil B. DeMille era un grandiosista.
En el mayor espectáculo del mundo, en Los 10 Mandamientos, sus dos versiones, y en todas las películas que hizo Cecil B. DeMille, imprimió un grado de grandiosidad y de espectáculo, pues como el cine no ha conocido. El mayor espectáculo del mundo, en 1953, se llevó el Oscar a Mejor Película, y eso que ese año estaban también nominadas grandes películas, ya os digo, como Cautivos del Mal, que a mi modo de ver a lo mejor sí que hubiese merecido más el Oscar la Mejor Película, porque es más película en función que tiene, en el sentido de que tiene más guión. Pero claro, no tiene la puesta en escena y el desarrollo tan estrambótico y pantagruélico que tiene evidentemente el mayor espectáculo del mundo. Todo lo que hay detrás de la dirección artística y del diseño de producción de El mayor espectáculo del mundo, se puede decir que muy pocas películas han conseguido igualarlo. Los años 50 para Hollywood fueron lo más, es decir, fue la época en la que los mayores westerns se realizaron pues prácticamente 80 o 90 obras maestras del western, se han realizado los grandes musicales, He ahí, Melodías de Broadway, Un americano en París, Cantando bajo la lluvia, y en donde en 1952 Cecil B. DeMille nos dio su penúltima película. En el 52, Los 10 Mandamientos, también con Charlton Heston, fue su último gran film. Digamos que fue la joya de la corona y digamos pues un cierre absolutamente de oro a una filmografía inolvidable. Cecil B. DeMille y El mayor espectáculo del mundo es una de esas películas absolutamente inolvidables, por historia, por personajes, por desarrollo de los mismos, por gran espectáculo en sí y por una gran mezcla de géneros y además con un componente documental totalmente inesperado que a veces digamos que nos retrasa un poco como carencia narrativa lo que es la evolución de la historia de los personajes principales, pero que por otra parte se agradece que veamos un estilo documental en el que nos enseñe todos los vericuetos que hay, evidentemente, detrás de ese espectáculo que es el circo. Prácticamente esta película se queda como un testimonio de lo que ya los circos creo que ya no son. Creo que ya los circos no tienen prácticamente animales o quieren que no los tengan, aunque yo tengo que decir de buena tinta que tengo además familiares que son veterinarios, que en los circos no hay un mayor control, hay más control por parte de los veterinarios en lo que se refiere a los animales en el circo que en cualquier otro sitio. Es decir, los animales del circo son los animales mejor cuidados que hay, incluso mejores que los zoológicos. Porque el control que tiene de los veterinarios con respecto a los animales es fabuloso. Eso lo tengo que decir de buena tinta porque tengo familiares que son veterinarios, 2 precisamente. Y además el componente religioso también, porque Cecil B. DeMille era muy religioso, era católico, también está presente en la película. Y es que cada vez, aunque solo en la película se nos ve una vez nada más, cada vez que el tren que transporta ese gran circo va a salir de la estación, evidentemente, pues hay un cura con una serie de monaguillos que va bendiciendo a todos los vagones con agua bendita. Porque claro, en Estados Unidos hay muchísima religión, son muy católicos, son muy religiosos, vamos a dejarlo ahí. Y claro, pues tenía que ser bendecido absolutamente todo el circo. Eso es, digamos, un detalle más personal que de director del gran Cecil B. DeMille. El mayor espectáculo del mundo es una película absolutamente inolvidable. Es una de esas películas, como el propio título lo dice, espectaculares. La profundidad de campo, el uso del Technicolor, las interpretaciones, los efectos visuales, el gran dramatismo de muchas secuencias, el triángulo amoroso, todo nos brinda un espectáculo más grande que la vida. Como esta película no la veremos ni la volveremos a ver, porque ya hoy en día no hay un Cecil B. DeMille que nos muestre grandes proezas cinematográficas con una planificación prodigiosa, a esto es lo que yo llamo planificación prodigiosa, con un colorido y con una puesta en escena y con una poesía desbordante, a esto es lo que yo llamo poesía desbordante, y no películas de dunas, y esto es lo que yo llamo una presentación y un desarrollo de personajes dentro de lo que es un gigantesco elenco de grandes actores protagonistas. Charlton Heston es su primera película importante, pero parece ya, por su interpretación, que lleva toda la vida dedicándose al cine. Además que estaba caracterizado, como dato final os diré que él estaba caracterizado para aparentar más mayor, le dieron hasta canas por los lados
por los lados por los laterales de la cabeza, pero era muy jovencito en esta película. Era el más joven de todos, se puede decir. Porque todos los demás, Courtney Wild, Betty Hutton, James Stewart, Dorothy Lamour y Gloria Graham ya tenían un bagaje en Hollywood de los años 40 y a principios de los 50. Sobre todo Dorothy Lamour, que también empezó a finales de los 30. Pero Charlton Heston en el 52 se puede decir que era prácticamente un recién llegado. Es decir, fue su primera gran película. Y de ahí al estrellato. Esta fue la película que lanzó a Charlton Heston al gran estrellato de Hollywood. Su maestro, y Charlton Heston lo dijo una y mil veces, fue principalmente, además de William Wyler, evidentemente en Ben-Hur, fue Cecil B. DeMille, que le dirigió antes que Ben-Hur en dos grandes producciones, que fue El mayor espectáculo del mundo y sobre todo Los 10 mandamientos. No os perdáis El mayor espectáculo del mundo. Para mí, una de esas películas imprescindibles del Hollywood clásico. Hoy en día un tanto infravalorada, pero que es una película absolutamente imprescindible para todo cinéfilo que se precie. No os la perdáis porque es un absoluto tour de force emocional. Y vais a disfrutar, vais a pasároslo bien, vais a reíros y vais a llorar como en ninguna otra película. El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille. Una auténtica maravilla de película de las que ya no se hacen. El buen cine clásico ha vuelto, comentado aquí en el canal, y espero que lo disfrutéis. Espero que paséis una buena noche de Reyes, una feliz velada y hasta mañana.